Bendiciones, amada iglesia. Estamos en esta hermosa mañana de 1 de enero del 2021, trayendo una palabra de reflexión, una palabra de ministración, una palabra de consolación, una palabra hermosa porque es la manera que nuestro Señor nos habla. Él nos habla de muchas maneras y le damos gloria, porque sé que hemos pasado un periodo difícil, pero quiero que empecemos este año dándole gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha estado todo el tiempo con nosotros, cuidando, pastoreándonos, ministrándonos, liberándonos, sacándonos en momentos difíciles en nuestra vida, porque hemos pasado momentos difíciles, pero gloria a su nombre, porque ahí es donde Él ha ministrado todo nuestro ser, toda nuestra alma y todo nuestro corazón. En esta hora quiero que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y podamos elevar nuestra primera oración. Yo sé que usted ya la elevó quizás a medianoche, pero vamos a darle la bienvenida a este año, porque nos espera lo mejor en Él. No estoy diciendo en la tierra, porque nosotros los cristianos o los hijos de Dios, quizás no podríamos decir cristianos, sino que los hijos de Dios estamos esperando un acontecimiento demasiado grande, y es que Él venga por nosotros y nos lleve en las nubes. Esa es nuestra esperanza de gloria. Cierre sus ojos, ahí incline su rostro y eleve su mente hasta lo más profundo de nuestro Dios eterno. Y démosle gloria, 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 y que Él traiga esa palabra esta mañana. Traiga una palabra rema para nuestros corazones, que pueda hablarnos y que pueda decirnos que estamos en Él, que estamos en sus manos. Bendito Dios, en esta hermosa hora que tú me das, de poder compartir en esta mañana quizás una pequeña reflexión al inicio, Señor, de un nuevo año, un año 2021, en el cual, Padre, hay expectativas, pero vivimos el presente en Cristo Jesús, y nuestro futuro está diseñado en tus manos, Señor de los ejércitos. Yo te ruego en esta hora, aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que puedan recibir, Señor, un mensaje de consolación, un mensaje de tu amor, que verdaderamente, Señor, venga a confortar sus vidas. Que tú seas el bálsamo, Señor, que tú seas la medicina, tú seas la cura para nuestro corazón. Padre, todo lo ponemos en tus manos, y la gloria siempre sea tuya, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy en Jeremías 33. Me voy a enfocar en Jeremías 33 y me voy a enfocar también en el Salmo 24 y 2 de Samuel 6. Algo que el Señor me decía el día de ayer. ¿Y por qué Jeremías 33? Alguien me mandó un saludo, y en ese saludo decía: el pasado pasó. Cuando dice el presente es un regalo. Ustedes saben que le decimos: le traigo un presente. O sea, el presente es hoy. Hoy tenemos que vivir ese regalo de Dios. El mañana es de Él, es incierto. Hace el año pasado, cuando se dijo 2020, de una visión, o sea, un enfoque excelente, porque aquel que tiene 2020 tiene un enfoque excelente. Todos nos maravillábamos y decíamos: este va a ser un buen año, y fue un buen año en el sentido espiritual, porque Dios habla en momentos difíciles, y también Dios habla a la familia, y Dios nos va a hablar siempre de los acontecimientos, pero vivamos cada día como que si fuera nuestro último día. Vivámoslo en el Señor, vivámosle adorándole, glorificándole, exaltándole, y no divaguemos nuestra mente por ningún momento, sino que
siempre estemos en eso. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 33:1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Y continúa hablando la palabra de Dios al respecto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Ustedes que han leído la palabra, ustedes saben de que hubo un tiempo en que Dios eligió a Jerusalén, a Israel como pueblo suyo, y Dios dio preceptos. Dios hizo un pacto con Abraham, concertó un pacto con Abraham, y lo dice el Salmo 105, el cual dice que fue el decreto en Isaac su hijo, y fue puesto en Jacob. Y me gusta todo esto cuando leemos la palabra de Dios, porque Dios había dado lineamientos para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se desvió del camino. Y por cuanto se desvió del camino, el Señor vino y empezó a hablarle a través de sus profetas. Empezó a decirles que volvieran al camino. Y ustedes saben que Jeremías les habla mucho, porque Dios le dice: ¿qué ves, Jeremías? Y él le dice: veo una vara de almendro. Bien has dicho, le dijo el Señor, porque estoy pronto para cumplir mi palabra. Les digo, lo primero que retoña después de un invierno es la primavera, y lo primero que saca sus flores es el almendro. Y Dios ha traído tiempos de primavera, pero hemos pasado un tiempo de verano, un tiempo seco, en el cual tú que me escuchas, tú que estás allí, me vas a decir cómo yo puedo hablar de gozo cuando verdaderamente este tiempo que pasó fue un tiempo difícil. Quizás hubieron muertos en tu familia. Pero sabes una cosa, el pueblo de Israel pasó un momento difícil, pero por causa de su desobediencia. Y Jeremías, que llevaba una palabra profética, el pueblo lo aisló, lo hizo a un lado,
¿Y por qué estaba preso Jeremías? Porque aquí al inicio del 33 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. O sea que el pueblo de Israel no creyó a la profecía que estaba dando Jeremías. Y yo siento que esta palabra es una palabra perfecta para iniciar el año 2021, donde Dios nos está hablando de que vino una temporada difícil, pero en la cual no fue para bien, porque dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay un propósito en su vida y hay un propósito en mi vida, de la cual el Señor en esta hora quiere hablarnos. Y dice que el pueblo de Israel no atendió a la voz de sus profetas, y vino la ciudad de Babilonia y destruyó a Judá. Primero la sitió, y dice que esa gente ya no podía salir de su ciudad a otras ciudades a traer lo que era su alimentación, y empezaron a tener escasez de comida, empezaron a tener hambruna, y dice que se empezaron a comer unos a otros, mataban a sus niños. O sea, vino un tiempo de hambre, pero después vino un tiempo de destrucción, porque a pesar de eso el pueblo de Israel no quiso poner atención y oído a lo que estaba hablando Dios. Y lo que hacían eran ¿qué? Golpear a Jeremías, y lo encerraron en esta cárcel porque ya no querían escucharlo. ¿Habrá cambiado algo de ese tiempo para este tiempo? ¿Estaremos nosotros escuchando verdaderamente la voz del Señor? ¿Estaremos nosotros prestando oído a lo que Dios está hablando en este tiempo? Entonces dice que le dice, y lo hermoso de Dios, porque le dice, estaba estando en la cárcel Jeremías, le dice, compra una propiedad. Cuando Dios ya le había dicho que todo Judá iba a ser ¿qué? Destruido a causa de la desobediencia de Israel. Y le dice, compra una propiedad. Eso es actuar en fe. Y esa propiedad muestra de que aún Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, del que tiene misericordia. Y entre los que Él ha tenido misericordia ha sido de usted y de mí. Porque si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, hay una palabra muy hermosa en el 9, cuando Dios dice la elección de Israel, cuando Dios decide endurecer el corazón del pueblo de Israel. Pero en el 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que cuando hablaba Dios aquí de que, y esto lo habló también en el libro de Éxodo, que Él se compadece del que Él quiere compadecerse. Le estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no había entendido que Dios lo había escogido y había dado palabra para ellos. Para ellos era la promesa. Y ahí en el capítulo 10, me gusta porque Dios dice que Dios le había dicho a Israel, había hecho un pacto con él, había ¿qué? Declarado su ley para con Israel, pero Israel hizo a un lado a Dios, y por causa de eso, entonces el Señor tuvo que endurecer el corazón de Israel, y vino gran tribulación sobre Israel. Y dice allí en el 10 de Romanos, capítulo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor.
¿Qué está diciendo el Señor aquí? Dios escogió a Israel, mas sin embargo, todo el tiempo su mano estuvo extendida hacia ese pueblo, y él dice que el pueblo de Israel fue rebelde y contradictor, siempre estuvo contradiciendo lo que Dios mandaba a que ellos hicieran. Pero a causa de eso que le dije ahí en el 9, donde Dios dice, Él tendrá misericordia del que Él tiene misericordia, y la misericordia se extendió a usted y a mí como gentiles, porque nosotros, dice la palabra de Dios ahí en el 10, que Él iba a provocar a Israel a celos con un pueblo que no era su pueblo. Usted y yo no éramos pueblo de Dios. Dice, con pueblo insensato, o sea que nosotros éramos insensatos. Dice, con ese pueblo insensatos provocaré a ira. Ese era usted y yo. Y luego dice Isaías, en el libro de Isaías, dice, fui hallado de los que no me buscaban. O sea que nosotros no buscábamos a Dios, pero lo hallamos, lo encontramos en nuestro camino, en nuestro caminar. Encontramos ese Dios de gloria porque Él se compadeció de usted y de mí. Y luego dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que usted y yo no preguntábamos por Él, mas fuimos ¿qué? Mas llegamos a ¿qué? A encontrarlo. Llegamos a ¿qué? Él se manifestó a nuestras vidas a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Entonces aquí en Jeremías 33, el Señor está diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías en un tiempo difícil a ese pueblo contradictor, a ese pueblo rebelde en el cual Dios había puesto su corazón y todavía tiene su corazón, porque Dios es un Dios de promesa, un Dios de pacto, y Él cumple su pacto. Y Dios va a cumplir su pacto, pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos en mejor pacto, porque nosotros vivimos bajo la gracia que es en Cristo Jesús, que sin haberlo visto, nosotros caminamos con la vista espiritual, no caminamos con la vista natural. Y alguien decía, estaba dando el Salmo 23, y decía que las ovejas, como dice ahí el buen Jehová es mi pastor y nada me faltará, que el pastor tiene que guiar a las ovejas porque son ciegas. Y estudiando, las ovejas ven, pero es muy corta la vista de las ovejas. Pero si usted va a San Juan capítulo 10, las ovejas escuchan la voz de su Señor. O sea que cuando nosotros tenemos la vista, estamos ciegos, pero se abre el sentido del oído, se agudiza el sentido del oído, del entendimiento, y captamos más. Entonces nosotros no andamos por vista, sino que andamos ¿por qué? Porque nuestro sentido del oído, que es el que nos da el entendimiento y nos lleva a nuestro corazón, la sensibilidad de nuestro Señor, nos hace ver la verdad, la realidad de lo que Él es. Entonces dice aquí, mas la segunda vez estando Él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y le dije que íbamos a utilizar el Salmo 24, porque el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Este Salmo 24 es un cántico que cantaban el pueblo de Israel cuando ahí en 2 de Samuel capítulo 6, cuando decide el rey David llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pero sucede un acontecimiento y usted lo puede leer después, que en ese recorrer que iban para Jerusalén, David hizo una actitud que no había Dios predestinado para llevar el arca del pacto. El arca del pacto significa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, como les dije, vivimos en un mejor pacto porque la presencia de Dios ya no la llevamos en los hombros, y menos en un carro jalado por bueyes, porque ahí dice que David la llevaba
en un carruaje jalado por bueyes, y los bueyes tropezaron y el arca casi se cae, y uno de los que iba allí quiso detener el arca del pacto, la presencia de Dios, para que no cayese, y ahí murió. Pero porque Dios había dejado estatutos que su presencia solo debe de estar ahí era con los levitas, aquellos que habían sido santificados exclusivamente para la adoración de Dios, para el templo de Dios. Mas sin embargo, aquí en el 24, cuando empiezan con ese cántico, porque ese cántico lo cantaban en ese proceder de llevar el arca del pacto a Jerusalén, y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Que nosotros tenemos que entender que todo lo que miramos, las aves, hace unos días había tanto viento, había frío, estaba nevando, no aquí con nosotros, pero en las montañas, estaba lloviendo, y verdaderamente yo me asomé a la ventana. Los árboles han botado sus hojas, y miraba a los pajaritos brincar de rama en rama bajo esa lluvia, y dije: Señor, qué hermoso la obra de tus manos, porque aún esas avecitas están contentas de ver la obra de tus manos. Era un día hermoso, quizás un poco frío, porque estaba frío por la nieve que caía en las montañas, pero usted podía ver el gozo de esos animalitos, que es la obra del Señor. Y entonces usted puede comprender quién hizo esos árboles que ahorita no tienen hojas, porque pasó el viento del norte, sopló y botó sus hojas, para que ahora el viento del sur haga que empiecen los retoños y despidan ese aroma para el amado, porque los árboles despiden, la plantación despide un aroma muy especial. ¿A quién? Al que lo hizo. Por eso dice ahí: de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, de Jehová es todo. Y cuando usted logra entender eso, entonces usted empieza a ver con los ojos espirituales y le da la gloria y le da la honra a ese Dios que lo merece, a ese Dios santo, precioso. Pero luego dice el salmista, porque Él nos ha hecho simplemente administradores de todo esto, de todo este diseño de la tierra. Pero dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Usted tiene que permanecer en su palabra y leer su palabra, porque en su palabra Dios le va a hablar. Entonces dice el salmista David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Por qué David escribía? ¿Por qué este canto así? Porque David se había equivocado a llevar la presencia de Dios de una forma incorrecta. Gente que no se había santificado. Y todavía peor, ponerlo en un carro, porque la presencia de Dios no va en un carro, y menos jalada por unos bueyes. Ustedes saben que los filisteos habían robado el arca del pacto, y hubo mucha mortandad, y todo el pueblo de los filisteos se llenó de tumores y tuvieron temor, y enviaron el arca en una carreta, porque ya no la querían, porque hubo temor en ellos, temeridad en ellos. Porque aún colocando el arca del pacto junto al dios de los filisteos, Dagón, dice que cuando la metieron ahí, fueron y encontraron a Dagón tirado en el suelo. Y al otro día lo volvieron a colocar, y al otro día lo encontraron sin manos y sin pies, porque había caído otra vez. Porque la presencia de Dios no puede estar en cualquier lado. La presencia de Dios tiene que estar en lo correcto. Y la presencia de Dios tiene que estar en tu corazón y en mi corazón. Pero ¿qué dice aquí? En un corazón puro.
el limpio de manos y puro de corazón. Y fue lo que el Señor vino trayendo en todo este recorrido que nos aisló y nos colocó en nuestros hogares, limpiar nuestro corazón, pero muchos no entendimos. Nunca captamos la limpieza que Dios quería hacer, porque dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar? Usa, Ahío, que iban allí cerca del arca, ellos no estaban preparados para tocar la presencia de Dios. Y uno murió, y hubo temeridad en David, y ya no quiso llevar el arca, la presencia de Dios, a Jerusalén. La dejó en una casa, y ustedes saben el relato. La dejó con Obed-edom, y dice que estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses esa presencia bendijo toda la casa de Obed-edom. Sus hijos fueron sacerdotes, fueron ministros del altar de Dios. Eso lo puede leer en Crónicas. Ellos sirvieron en el templo. Fue bendecida la casa de Obed-edom. Llevar la presencia a su casa, que era el cometido de Dios, que trajésemos la presencia de Dios a nuestra casa, iba a traer victoria y bendición. Pero aún estamos en el proceso, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha agravado para escucharnos. Pero ¿qué dice Isaías? Pero nuestras iniquidades han hecho división entre Él y nosotros, y nuestros pecados han hecho esconder su rostro. Y cuando leía esa palabra me recordaba que cuando Jesucristo estaba en la cruz, ya en el último momento dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No que el Padre abandonó a su Hijo, sino que el Padre, cuando ve el pecado, Él esconde su rostro. Por eso dice Isaías: ¿no se ha cortado su mano para salvarnos? ¿No se ha agravado su oído para escucharnos? Él todavía nos escucha. Pero lo que hace la división es nuestra iniquidad. Como el pueblo de Israel, nuestros pecados hacen esconder el rostro de Jehová, porque Jehová no puede compartir con el pecado. Y Jesucristo llevaba todo el peso del pecado en Él. En ese momento que Jesucristo estaba entregando su carne, era todo lo que nosotros hemos hecho. Él estaba quebrantando allí, y el Padre tuvo que esconder su rostro. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías 33, en Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Él hizo todo. Hay una palabra en esta mañana para ti y para mí. Para este año 2021. En lo espiritual, yo te hablo en lo espiritual, no te hablo en lo físico. Porque ustedes saben que la palabra dice que todo nos lleva a un acontecimiento. Y es el acontecimiento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo esperamos anhelante. Aún la creación, dice Romanos 8, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de nosotros, los hijos. Entonces, nosotros que estamos esperando el retorno para ser levantados, alzados con nuestro Señor Jesucristo y poder estar en las bodas del Cordero. Pero cuando Él venga por su iglesia, Él va a levantar a su iglesia, que es lo que esperas tú y espero yo. Pero aquellos que no han creído en Dios entrarán en una gran tribulación. Entonces yo no te hablo de los acontecimientos de la tierra ahorita, no te estoy dando una palabra de que vienen mejores tiempos para la tierra, pero mejores tiempos en tu vida espiritual. Si tú aprendes a escuchar con los oídos de la fe, con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, con los oídos del corazón, vienen tiempos especiales para ti, porque dice aquí: clama a mí. Es tiempo para este 2021 clamar a Jehová, porque Él nos va a responder. Y clamar es gemir, es entrar en una presencia preciosa con Él.
Y Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Este es el año de la enseñanza, de lo oculto, de aquellas cosas que nosotros palpablemente, con nuestros ojos, con nuestras manos, nuestros oídos, no vamos a poder ver físicos, pero vamos a empezar a ver con los ojos de la visión de Dios. Pero tenemos que clamar, hay que clamar, meternos en un clamor este año. Y en ese clamor el Señor va a responder y nos va a enseñar aquello que está oculto. Escucha, iglesia, porque esta palabra es una palabra que el Señor está hablando para el 2021. Y si tú quieres, apúntala, porque nosotros somos muy prontos para olvidar las cosas. Dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. La ciudad de Jerusalén había sido destruida por causa de la rebeldía y de la contradicción del pueblo de Israel. Y dice que habían venido para pelear contra los caldeos y llenaron la ciudad de cuerpos de hombres muertos, a los cuales, dice, hirió Jehová con furor y con ira, pues Él escondió su rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Dios esconde su rostro cuando hay maldad. Y cuando la esconde es cuando vienen tiempos difíciles a la tierra. Pero hay un pueblo que gime, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que está de pie, hay un pueblo que vigila, y ese es usted y yo. Y a causa de eso, Dios nos va a revelar abundancia de bien. Y continuemos ahí porque dice, he aquí, tiempo, el pasado ya quedó atrás, todo lo que pasó. Pero espiritualmente, dice el Señor, yo les traeré sanidad. El Señor 2021 trae sanidad. ¿A dónde? A tu corazón y a mi corazón. Porque Dios está. Él quiere sanar mi corazón. Él está empeñado en liberar mi corazón. Porque es mi alma la que Él busca. Porque el día que Él venga o que yo parta, este cuerpo volverá al polvo. Mi espíritu regresará al que lo dio. Pero mi alma necesita de esa sanidad y es el año en que Dios va a continuar con la sanidad en tu corazón y en mi corazón. Dice, les traeré sanidad, año de sanidad. No te equivoques, no estoy hablando de sanidad física. Puede venir sanidad física, pero estoy hablando de una sanidad interior. Tiempo de sanidad interior, porque el Señor trae sanidad. Va a sanar corazones. El Señor va a traer medicina. Porque cuando alguien está enfermo y que necesita ser sanado, necesita de una medicina, de un medicamento. ¿Y sabes, iglesia, cuál es el medicamento? Es clamar a Él, doblar tus rodillas, elevar tu oración, elevar tu adoración a Él, elevar un cántico de júbilo. Aún en los momentos difíciles que estés pasando, eleva tu cántico de adoración y de gloria a tu Señor. Porque Él tiene que traer sanidad al enfermo interno. Él va a traer su medicina. Medicina, palabra, su palabra. Su palabra va a sanar tu corazón y mi corazón. Ese es el medicamento que el Señor trae para el 2021. Y te lo digo con certeza. Él trae la medicina porque Él quiere curarte a ti, quiere curarme a mí. Porque su retorno está pronto. Y Él viene por un corazón que dice, ¿quién habitará? ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién va a estar en ese lugar? Este 2021, iglesia, te hablo con mi corazón. El Señor trae sanidad a tu corazón.
pero tienes que tomar la medicina. Porque si no tomas la medicina, no te vas a curar. El médico da la receta. ¿Y sabes algo? Cuando tú vas al doctor, hay dos cosas más, porque hay un dolor. Pero si hay un dolor es porque hay algo que está afectado. Y el médico lo que hace es que te receta un analgésico o un antiinflamatorio. Pero ese analgésico y ese antiinflamatorio no te cura. Solo te calma. Solo te calma el dolor. ¿Sabes? Cuando hay una infección necesitas de un antibiótico más profundo. Y te dice el doctor, tome esto por si es necesario. Le ponen PRN por dolor. Si hay dolor, si hay fiebre, tómelo. Pero si no hay dolor y no hay fiebre, no lo tome. Pero este medicamento lo tiene que tomar porque tiene que llegar a la raíz de la enfermedad. Que no la va a curar el analgésico, pero sí la va a curar el medicamento correcto. Esa es la palabra. Una simple oración superficial puede calmarte. Pero cuando tú te profundizas, como dice Jeremías, cuando tú clamas, clamar es gemir. Clama, clama, clama. Adora, adora, adora. Vendrá tu sanidad. Y dice, y os curaré. Y cuando Él nos cure, cuando Él cure mi corazón, este 2021 nos va a revelar. Tus ojos se van a abrir. Y ya no vas a ver con la vista física, sino con la vista espiritual. Y dice la palabra de Dios, y os revelaré abundancia de paz. Y paz es parte del fruto del Espíritu. Y esa paz dice que en medio de lo que estemos pasando, esa paz va a estar en ti y en mí, porque tu corazón habrá sido sanado. Y cuando ese corazón ya fue curado, porque tú obedeciste a lo que Dios está diciendo hoy, nos va a revelar abundancia de paz y de verdad. La verdad va a habitar en ti, va a habitar en mí. Iglesia, subraya este texto porque este texto es profético. El Espíritu trae convicción a nuestro espíritu. Y ese Dios de amor y de misericordia te está hablando a ti, me está hablando a mí. Porque antes de hablarte a ti, me habla a mí. Prepárate. Porque la tierra va a dar su fruto. Pero tú darás el fruto espiritual para mantenerte de pie. No te estoy asustando porque no vengo a asustar, sino que vengo a decir lo que el Señor dice que debemos hacer, que cuál es el medicamento que debemos de tomar para poder mantenernos en esa revelación de paz y de verdad. Y dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Traerá tu familia a los tuyos, los que se apartaron, los que se alejaron. 2021, el Señor va a hacer cosas espirituales preciosas. Y dice, y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Cuando esto suceda, le será por nombre a mi Dios de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que Dios nos va a hacer. Oh, esta es una palabra hermosa, preciosa. Porque Dios está diciendo que ¿qué? Y me será a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. El Señor va a traer bien para ti.
Va a traer bien para ti, iglesia. Iglesia saquea, que busca, que clama, que gime, que vigila, que permanece y que lleva dentro de su corazón el arca del pacto. 2021, sanidad a tu corazón. 2021, revelación de abundancia, de paz y de verdad. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé la dirección, porque hemos iniciado. Estamos en el primer día de un año. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es el tiempo nuestro, es un tiempo diferente. Puede que el Señor venga, pero cuando Él venga va a encontrar un corazón sanado. Cierra tus ojos, iglesia, y escucha lo que Dios dijo este 1 de enero, porque al finalizar este año, si Dios no lo permite llegar, vamos a contar lo que Él dio al inicio de este año. Querido Padre Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido iniciar este año dando tu palabra, tu enseñanza, mi Rey, conforme tu corazón, no conforme el corazón humano. Seas tú ministrando, Señor, cada vida y llegando a cada vida, y que esta palabra, Señor, de Jeremías 33:6 quede grabada en nuestro corazón y la recordemos por todo el tiempo de este año, Señor, en el cual tú estarás obrando, pero no solo el 33:6, sino que el 33:3, Señor, porque esa es la medicina. Esa es la medicina que tú traes al que está enfermo para curarlo, mi Dios. Oh, te alabo, mi Dios. Te alabo, Rey de Reyes. Tu luz alumbra, Señor, en nuestros corazones en esta hora. Tu luz está alumbrando muchos corazones, mi Rey, iluminando sus mentes, pensamientos, trayendo, Señor, una revelación nueva. Santo, santo eres, mi Rey, digno de suprema alabanza. Extiende, Señor, tu mano hacia cada uno, Padre, y trae el bálsamo, trae el aceite, trae el ungüento a vuestras cabezas, Señor, que destile el aceite de la unción de tu Santo Espíritu, porque solo eso nos podrá mantener de pie, Señor, la presencia tuya en nuestras vidas. Tu paz sea con nosotros, Señor, en el inicio de este año. Gracias, mi Rey, llévanos por pastos verdes, por aguas tranquilas, mi Rey. Por siempre sea tu nombre alabado, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga. Y si Dios nos lo permite, seguimos adelante, transmitiendo la palabra viva, poderosa y eficaz. Porque esta es la palabra que nos va a poder sostener ante cualquier circunstancia. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo por este mismo medio para dar lo que Dios quiera revelarnos. Tiempo de revelación, tiempo de sanidad y tiempo de curación. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Oh, gracias, Señor.